Shalom, bendiciones, ¿cómo estás? El Padre te bendiga. Ya estamos conectados a través de las redes sociales. Shabbat Shalom para todos, bendiciones de Argentina a Buenos Aires. Ya estamos conectados a través de Instagram, a través de Facebook, a través del canal de TikTok, La Verdad Te Hará Libre, y también el canal de TikTok Eric Tiseira, y también a través del canal de YouTube. Así que ya estamos conectados. Hoy viernes vamos a tener un mensaje profético, un mensaje sobre los últimos tiempos. Voy a estar hablando acerca del libro de Apocalipsis, acerca del último Papa. Vamos a estar hablando muchas profecías, muchos temas bíblicos. Y este mensaje es un mensaje que quiero explicar y enseñar, ya que mucha gente está hablando el tema de lo que está pasando en la Iglesia Católica, lo que está pasando en el Vaticano, de lo que está pasando con el último Papa Francisco, porque dicen que va a ser el último y que luego va a venir el último, que va a ser el Papa Negro. Y bueno, todo eso vamos a verlo hoy a través de las redes, a través de este mensaje. Así que bendiciones para todos aquellos que quizás no conocen todavía el canal. Es Eric Tiseira, Ministerio de Senda Antigua, Luz a las Naciones, desde Argentina a Buenos Aires. Así que ya estamos preparados por este mensaje, un mensaje necesario de estudiar, ya que siempre doy diferentes tipos de mensajes, pero hoy en esta noche vamos a ver un mensaje profético, un mensaje bíblico, y vamos a tocar unos temas muy importantes en el libro de Apocalipsis, que tiene que ver con la bestia, que tiene que ver con la marca de la bestia, que tiene que ver con la imagen de la bestia, que tiene que ver en sí con todas las profecías claramente que habla Apocalipsis. Quién es el anticristo o el antimashiach en hebreo, quién es el falso profeta. Vamos a estudiar todos esos temas, así que te invito a que te quedes, te invito a que agarres la Biblia, te invito a que puedas tener lapicera, cuaderno, y puedas empezar a escuchar este tema, porque vamos a hablar de muchos temas. Es un mensaje muy fuerte, muy profético, muy espiritual, y espero que puedas entenderlo, porque es difícil entender las profecías. Por eso siempre yo digo que para poder entender las profecías bíblicas tenemos que estudiar muy bien el libro de Daniel, el profeta Daniel, y luego el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque si nosotros no estudiamos el libro de Daniel primeramente, no vamos a poder entender el libro de Apocalipsis. Los dos van de la mano, los dos van unidos. Por eso la mayoría del libro de Daniel ya es historia. Como el libro de Apocalipsis, en su mayoría ya sucedieron muchas cosas. El libro de Apocalipsis queda un porcentaje mínimo para que se cumpla sobre la tierra. Pero para eso hay que estudiar, para eso hay que sentarnos y buscar siempre la guía a través del Espíritu del Padre y poder entender bien las profecías. Por eso hoy vamos a hablar del último Papa, y vamos a pedirle al Padre que a través de su Espíritu nos dé luz, entendimiento, revelación, sabiduría, conocimiento para entender bien este tema. Así que el mensaje de esta noche se llama El último Papa. Y saben que en las redes, mayormente en TikTok, se habla mucho acerca de las profecías. Por ejemplo, hace poco hubo Luna en Sangre, que también di un video acerca de lo que dice la Biblia de la luna en sangre, que es una señal más que el Padre Celestial, Yahweh, que su nombre es en el hebreo el gran yo soy, ha puesto para que se cumplan las profecías. Es decir, luna en sangre o sol en oscuridad, que es el eclipse de sol, son señales que anuncian la segunda venida de su Hijo y anuncian juicios de Yahweh a la tierra. Entonces, también pudimos ver
que en las redes hablan mucho acerca de los días de oscuridad, los 3 días de oscuridad. Sabemos que Apocalipsis habla de días de oscuridad, pero no como muchos creen en las redes. Por eso no todo aquel que vea un video o escuche una profecía tiene que creer. Siempre hay que ir a la base de las escrituras, la base de las profecías bíblicas y entenderlas siempre en un contexto hebreo. Porque en el contexto hebreo es el contexto original de las escrituras. Podemos estudiar en el latín, en el griego, tanto el antiguo pacto como el nuevo, pero la Biblia, tanto en sí como el antiguo y el nuevo, necesitamos estudiarlo también en el hebreo, porque en el hebreo está el idioma original. Entonces, cuando hablamos del último papa, literalmente sabemos que muchas personas están hablando que el Papa Francisco es el último papa, ya que dentro de una lista, él sería el número claramente último, el 112. Él sería el 112 en la lista de los papados. Y yo voy a hablar un poco acerca de la historia de la Iglesia Católica. Y obviamente voy a hablar verdades y quizás algún católico, una católica, una persona que sea católico, apostólico, romano, se sientan ofendidos, se sientan atacados, pero es la verdad, porque la Iglesia Católica tiene muchas cosas erradas. La Iglesia Católica tiene muchas cosas que están mal y que la Biblia habla mucho de la Iglesia Católica, habla mucho del papado, habla mucho de las falsas doctrinas, etcétera, etcétera. Si bien creen en Dios, el Dios de Israel, creen en Jesús, el Hijo de Dios, pero hay muchas cosas dentro de la religión católica que están mal. Y proféticamente hablando en el libro de Apocalipsis, Yahweh determina la Iglesia Católica como algo malo, que se cumpliría en los últimos tiempos. Profecías como la gran ramera, como la gran Babilonia, como la bestia, la imagen de la bestia, como el número de la bestia, y todo eso vamos a verlo hoy en este mensaje. Y todo este contenido que voy a estar dando, yo te invito a que investigues, que estudies. Quizás hay cosas que vas a darme la razón, que vas a decir sí, es así, y va a haber cosas que vas a decir no, no es así. Bueno, investigá, orá, buscá la guía al Padre. ¿Por qué? Porque la verdad es una sola. La verdad es una sola. La verdad es el Padre, es su Hijo, es su Espíritu. La verdad es la palabra, las Escrituras, la Torá. La verdad no es una religión. La verdad no es una iglesia. Por eso todos dicen tener la verdad, todas las religiones, pero las religiones fueron creadas por el hombre. Por eso necesitamos entender el origen de todas las cosas. Cuando el Mesías vino a la tierra, que nosotros en el español lo conocemos como Jesús, pero en el hebreo es Yahshua y en el arameo es Yeshua, el Mesías, el Hijo del Dios de Israel, de los cielos y la tierra, Yahweh, Él vino a traer el reino de los cielos. Él no vino a traer una religión. Él vino a traer el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces, a través de Él, a través de su sacrificio, a través de su ministerio, nos dio un ejemplo a seguir. Nos dejó un camino. Si me aman, guarden mis mandamientos, porque los mandamientos míos son los mandamientos del Padre. Así realmente serán verdaderamente mis discípulos, por los frutos los conocerán. ¿Qué frutos? Espirituales, que vienen a través del Espíritu del Padre. Gálatas 5, amor, paz, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio, fe, entre otros. Entonces es importante entender que Él viene a traer el reino de los cielos, Él viene a traer la senda antigua, Él viene a traer el camino angosto, porque yo soy el camino, dijo el Mesías.
el camino al Padre, el camino al reino de los cielos. Yo soy la verdad de este mundo, yo, el Hijo, porque mi Padre creó todas las cosas por medio de mí. Por medio de mí existen y subsisten todas las cosas. Y eso lo dijo Pablo en las cartas. Entonces, Él es el camino al Padre, Él es la verdad de este mundo. La verdad no es una religión, la verdad no es una iglesia, la verdad no son doctrinas, la verdad es el Hijo del Creador. Y Él es la vida eterna. La eternidad está en Él. Porque el que crea en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuándo? Cuando Él regrese por segunda vez y resucitará. Entonces, las religiones fueron creadas por el hombre. ¿Y por qué estoy hablando de este tema de las religiones? Porque tenemos que entender que la Iglesia Católica nace en el siglo IV a través del emperador Constantino. En el siglo I estaba el Mesías y sus discípulos. Cuando el Mesías asciende al Padre, ya en el siglo II comienzan, específicamente en el año 101 al 105, fueron los últimos años de Juan, el que escribió Apocalipsis, el hermano de sangre del Mesías. Juan fue el último apóstol vivo. A partir del siglo II comenzaron a levantarse los discípulos del Mesías, llamados padres de la iglesia. Tertuliano, Juliano, Alejandría, entre otros, que fueron los padres de la iglesia, que en el siglo II todos los seguidores de los discípulos del Mesías comenzaron a seguirlo a ellos. Y ellos en el siglo III se unieron con Roma. Se unió la política o el imperio romano con la religión. Y Constantino en el siglo IV crea la iglesia unida con el poder. A partir de los siglos siguientes crean el papado, porque la doctrina católica dice que el primer papa fue Pedro, porque interpretan mal el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento cuando dice, ahí en el español dice que Jesús le dijo a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y sabemos que en el original no dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice sobre esta roca, no Pedro, sino sobre esta roca, mi cuerpo, edificaré mi novia, que en el hebreo es cajal, mi novia, no la iglesia. Porque el término iglesia viene del latín ecclesia, que significa reunión religiosa o reunión política. Entonces cuando uno dice vamos a la iglesia o voy a la iglesia, es un término creado por Roma en los primeros siglos. Pero la palabra en el hebreo original es kehilá o cajal, que significa congregación. Ahora mismo hay una congregación virtual que están en diferentes partes en el mundo. Entonces cuando crea Constantino en el concilio de Nicea y luego en otros concilios comienzan a crear doctrinas, ahora lo vamos a ver más adelante, ellos comienzan a tomar el control del mundo entero, de todas las religiones, de todas las creencias. Entonces llegó un punto que en el siglo XII, XIII, XIV en adelante, duraron muchos años la Santa Inquisición, que mataban y mataban en el nombre de Dios. En la Edad Media hicieron cruzadas en el nombre de Dios y mataron a muchísima gente inocente. El Imperio Romano, Roma antigua y lo que es la Iglesia Católica, el Vaticano y el Papado han hecho mucho daño. Y lo interesante es que el Papa Francisco, que es el último Papa que hasta ahora está, él justamente ahora en abril, va a cumplir 12 años de mandato. Porque él fue elegido en el 2013 y ahora justamente en abril van a cumplirse 12 años. Pero al final vamos a ver qué es lo que va a suceder. ¿Por qué? Porque tenemos que entender hacia dónde va el mundo. Sabemos que el mundo se está formando diferente.
hay una orden que ya hace años que viene formándose, una orden con el propósito de crear un nuevo mundo. Y las religiones y la Iglesia Católica tiene que ver claramente con este tema. Entonces, cuando hablamos del último Papa, estamos hablando que el Papa o el papado fue creado por la Iglesia Católica, fue creado por el Imperio Romano, fue creado por el hombre. El papado no es bíblico, no es bíblico. Y ellos sacan ese contexto de ese versículo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y en realidad el mismo Mesías estaba diciendo: sobre mi cuerpo, porque yo di mi vida. Cuando estudiamos la Biblia en el hebreo entendemos que el Mesías muere por la casa de Israel, por las dos casas de Israel, que en el tiempo de Salomón se divide en dos casas. En el reino del norte, en el reino del sur. El reino del norte Efraín, el reino del sur Judá. En el reino del norte tenían como rey a Jeroboam, que era el jefe del ejército del reino de David. Y luego en el sur, Judá, el reino de Judá, tenían a Roboam, que Roboam era el hijo de Salomón. Y todo esto es historia que muchas iglesias cristianas, católicas, no conocen. Pero lo podemos encontrar en el libro de los Reyes, podemos encontrar en el Antiguo Pacto todo este tema de la historia del pueblo de Israel, que se divide en dos casas. Y vemos que Yahweh le da carta de divorcio a Efraín, y Efraín se va entre las naciones porque cae en cautiverio asirio por 20 años. Y no vuelve a la tierra prometida, se va entre las naciones. Pero Judá cae en cautiverio babilónico por 70 años, donde Yahweh levanta a Daniel, el profeta Daniel. Y luego de esos 70 años de cautiverio, vuelve a la tierra prometida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Habría una profecía, Jeremías 31, donde dice: Yahweh, haré un nuevo pacto con la casa de Israel. No como el pacto que hice en el antiguo pacto, que ellos invalidaron mi pacto, que lo hice en piedra en el monte Sinaí. Porque ellos invalidaron, porque ellos pecaron, porque ellos se rebelaron. Haré un nuevo pacto, escribiré mis mandamientos, escribiré mi Torá, mis leyes en su mente y en su corazón, y todos me conocerán. ¿Cuál era ese nuevo pacto? El sacrificio del Mesías. Entonces, a través del sacrificio de él, a través de entregar su cuerpo, de ser flagelado, de derramar su sangre, vino un nuevo pacto. Él muere por las dos casas de Israel. Por eso él carga un palo hasta el Gólgota y él luego le ponen otro palo. Él muere por dos casas, Judá y Efraín. Por eso Yahweh le dice a Jeremías: agarra un palo y escribe Efraín, agarra otro palo, escribe Judá, y une los dos palos, porque los dos palos serán una sola casa y habrá un solo rey. Y esto es historia. Por eso, para entender las profecías bíblicas hay que estudiar historia. Y siempre les digo a aquellos que quieren estudiar la historia del pueblo de Israel y la historia de las religiones, etc. Hubo un judío muy conocido, Flavio Josefo. Él fue un historiador y él conoce mucho la historia. Entonces, si pueden leer libros y contenido de él, ahí van a entender muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Mesías muere, él trae un nuevo pacto y él enseña a caminar en una relación con el Creador y no una religión. Entonces, las religiones se forman a través del hombre. Y cuando estamos hablando del último Papa, que muchos dicen que es el representante de Dios, en realidad el único representante de Dios, el Dios de los cielos y la tierra, es su Hijo. Por eso no es bíblico muchas cosas que la Iglesia Católica hace, como confesar los pecados al obispo o a un papa.
o a un cardenal, a alguien que tiene autoridad dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque si nosotros confesamos nuestros pecados, dice la Biblia, Dios, Yahweh, es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados, una vez y para siempre, por medio de su Hijo. No por medio de un pastor, no por medio de un cura, no por medio de un obispo. Por eso necesitamos entender bien las Escrituras, porque hay mucho engaño dentro del pueblo de Yahweh. Ahora, cuando hablamos de el último papa, hay una profecía en el siglo XII que la historia de la Iglesia Católica en el siglo XII, hubo un hombre que fue muy conocido en el siglo XII dentro de la Iglesia Católica llamado San Malaquías, donde él da una profecía en el siglo XII, da una profecía que tuvo una visión de parte de Dios que el último papa sería el 112 y que luego vendría oscuridad, juicio y destrucción a la tierra. Y lo interesante es que el Papa Francisco es el número 112. Entonces se está hablando mucho de que viene el Papa Negro, que viene el último Papa, que se termina todo, y tenemos que entender algo. Siempre tenemos que ir a la luz de la Biblia, a la luz de las Escrituras. No podemos creer a cualquiera o cualquier profecía que están hablando. Pero este hombre, San Malaquías, era irlandés, y él dice que tuvo una visión de parte de Dios y que el Papa 112 sería el último en la tierra y que luego vendría un Papa Negro. Ahora, ese Papa Negro, dentro de esta profecía, que estamos diciendo que no está en la Biblia, sino que es lo que él está diciendo, no es negro de piel, no se refiere a negro de piel o negro de manera física, tez física de piel, sino de lo que él traería a la tierra. Es decir, él traería la plataforma para el anticristo. Él traería negociaciones, él firmaría, él prepararía todo para que el mundo ya no sea más el mismo. Es decir, que se cumplan todas las profecías. Por eso el Malaquías está hablando del profeta negro, refiriéndose que traerá tinieblas, oscuridad y destrucción. No es negro de color de piel, eso quiero que lo entiendan, porque muchos están diciendo que va a ser un papa, el nuevo papa de color, y ya hay un papa que están diciendo que será él por el color de piel, y no tiene que ver una cosa con la otra. Como bien están hablando acerca de un obispo que es de Ghana, que tiene color de piel oscura. Entonces, ¿la Biblia habla de un papa negro? No, no habla de un papa negro. Pero sí habla de un papado llamado falso profeta. Miren cómo lo llaman al papado, la Biblia, Apocalipsis, y ahora lo vamos a leer. Un falso profeta. ¿Quién es un falso profeta? Aquel que habla de parte de Dios y en realidad no habla. Dios me dice, Dios me dijo y Dios no dijo nada. Ese es un falso profeta. Entonces, tenemos que saber quién es el Papa actual, que es argentino, que es de Buenos Aires y que su parroquia, yo justamente ahora estoy acá en Argentina, Buenos Aires, está a media hora de donde yo vivo. Él era muy conocido acá, él era un fiel del servicio de la Iglesia Católica, él ayudó mucha gente de la calle, realmente es de testimonio el Papa Francisco, que en realidad se llama Jorge Mario Bergoglio. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando lo eligen a él, muchísima gente, tanto en Argentina como en otros países, comienzan a seguir nuevamente la religión católica por su testimonio, por una persona de bien. Pero hay algo que tenemos que entender, porque
porque cada vez que yo estoy hablando de estos temas proféticos, bíblicos, las personas que son católicas me atacan y me dicen: vos estás equivocado, no es así. Pero tenemos que entender bien las escrituras. Este hombre tiene un buen corazón, ha hecho mucho bien, pero lamentablemente está dentro de un lugar que delante del Creador no está bien. Delante de Yahweh no está bien. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica será destruida. La antigua Roma, que fundó la Iglesia Católica, que fundó el Vaticano, que fundó el Papado, será destruida. Porque Apocalipsis lo dice de esa manera. Por eso dice la Escritura: sal de ahí, pueblo mío. Sal de ahí, pueblo mío. Dice Apocalipsis. ¿Por qué dice eso? Porque hay mucho pueblo de Yahweh dentro de la Iglesia Católica. Y aún donde hay idolatría, aún donde se adora a imágenes, a santos, hay mucho pueblo de Yahweh. Por eso necesitamos entender bien las Escrituras. Y el Papa Francisco nació en 1936 aquí en Buenos Aires. Y el 13 de marzo, estamos justamente ya en 21 de marzo, o sea que ya se cumplieron 12 años de su mandato. Y vemos que está muy mal de salud. La mayoría de ustedes ya saben la noticia, que está muy mal de salud, que le cuesta respirar y que no sabemos si va a recuperarse o no. Pero hay algo que tenemos que entender: se le terminó el tiempo a él. Se le terminó el tiempo. Entonces seguramente van a elegir a otro papa. Y seguramente ya lo tienen, porque el sistema controla todo. El sistema religioso que está unido al sistema de este mundo. Y espero que entiendan lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque todo está manejado, todo está preparado. Entonces, hace poco, el Papa abrió una puerta, abrió portales, donde empezaron a hablar, que se escuchaban gritos de niños, que como que abrieron las puertas del infierno, y empezaron a decir tantas cosas en las redes. Y a veces escucho tantas pavadas, permítame la palabra, pavadas, que digo, no puede ser que la gente hable, no tiene idea de lo que dice. Y lo peor de todo es que mucha gente lo cree. Mucha gente lo cree. Y tenemos que entender algo. Para aquellos que conocen la historia de la Iglesia Católica, debajo del Vaticano pasan un montón de cosas. Y han pasado muchísimas cosas. Y ha pasado cosas terribles que no puedo hablar porque ya saben lo que puede pasar. Pero aquellos que no tienen idea, estudien, investiguen, métanse para darse cuenta lo que hay detrás de la Iglesia Católica. A pesar de que hay muchas cosas que son abominaciones delante de Yahweh, hay mucha gente que tiene un buen corazón dentro de la Iglesia Católica. Yo conozco mucha gente que son católicos y es buena gente. Entonces tenemos que aprender a discernir, tenemos que aprender a separar. ¿Por qué? Porque si no sabemos discernir y separar, caemos en la religión. Entonces, el Papa Francisco, él mismo declaró hace unos años atrás que el infierno no existe. Y si no me crees, investigá. Él pidió perdón. Él pidió perdón en el nombre de la Iglesia Católica, porque la doctrina del infierno no existe, no está en los originales. Cuando uno estudia la Biblia en el hebreo, tanto el antiguo como el nuevo, no existe la palabra infierno. Porque la palabra infierno es una palabra en el latín que significa inferior. Entonces, es importante entender esto, porque la escritura en el hebreo dice que existe el Seol, el lugar de los muertos, esperando juicio para salvación o para condenación o destrucción. Sí existe el lago de fuego y azufre, como dice Apocalipsis. Pero esa doctrina del infierno fue creada por la Iglesia Católica.
Ahora, ¿cuál era el motivo? Fomentar miedo, fomentar inseguridad, que el ser humano tenga miedo y que se diga todo lo que Roma decía, que se diga todo lo que la Iglesia Católica decía. Entonces, hay muchas personas, hermanos, hermanas, que son personas que están en la intercesión, en la oración y que buscan del Padre, del Creador, que les ha mostrado que a Él no le queda mucho más tiempo de vida. Y es muy probable que si Él muere o si Él está mal de salud y ya no puede seguir a cargo con su tarea, lo van a sacar y van a poner a otra persona. Pero vamos a ir a la Biblia, vamos a ir al libro de Apocalipsis para entender realmente qué es la Iglesia Católica dentro de Apocalipsis. Cuando Yahweh le muestra a Juan, estando él preso en una isla, ya quedando casi ciego, el discípulo de Juan comenzaba a escribir todo lo que Juan veía. Porque Juan empezó a tener visiones, empezó a tener revelaciones de lo que sería los últimos tiempos, de lo que sería el libro de Apocalipsis. Y lo interesante es que en el libro de Apocalipsis hay muchos versículos y capítulos que hablan de la Iglesia Católica. Pero está codificado. Hay palabras, hay nombres, hay imágenes, hay en sí figuras que nos está hablando de la Iglesia Católica, que nos está hablando de los últimos tiempos y que Yahweh le habla a Juan de manera codificada para que la Iglesia Católica no lo descubriera. Porque imagínense si Juan escribiría literalmente todo lo que significa cada capítulo, la Iglesia Católica lo hubiese destruido el libro de Apocalipsis. Pero la Iglesia Católica dejó el libro de Apocalipsis en la Biblia Católica. También está en la Biblia cristiana. Y en todas las traducciones el libro de Apocalipsis está. Ahora, Apocalipsis en el hebreo significa Idgalú. Idgalú es la palabra correcta en hebreo, que significa sacar el velo. Eso es lo que significa Apocalipsis. Muchas personas le tienen miedo al libro de Apocalipsis. Muchas iglesias no enseñan el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque primero no entienden. Porque para estudiar y para enseñar el libro de Apocalipsis hay que prepararse. No es fácil. No cualquiera lo puede enseñar. Segundo, mucha gente le tiene miedo. No, yo que voy a leer el libro de Apocalipsis que habla del fin del mundo, yo no quiero saber nada, bla, bla. No quieren saber nada, pero es importante saber y conocer. ¿Por qué? Porque habla de sucesos que van a pasar en el mundo y como estamos viendo en el mundo, ya pronto va a suceder. Entonces necesitamos saber dónde estamos parados. Necesitamos abrir los ojos espirituales, el entendimiento hacia dónde va este mundo y qué es lo que queda atrás y qué es lo que viene. Entonces, cuando hablamos de Apocalipsis, para que entiendan, un 70% del libro de Apocalipsis ya se cumplió. Y esto ya lo he enseñado en la escuela del ministerio muchos años. Y para aquellos que quizás les gustaría estudiar más de profundidad el libro de Apocalipsis, pueden escribirme al número del ministerio ahí en las redes, en el muro de Instagram, de Facebook, de YouTube o de TikTok también lo pueden encontrar, pero es importante entenderlo. Ahora, Apocalipsis, la Biblia, Juan habla de la bestia. Apocalipsis 13 habla de unas bestias que aparecen. Dos tipos de bestias, una sale del mar y la otra sale de la tierra. Y voy a hacer un resumen para que puedan entender bien de qué se trata. Estas dos bestias son historia. ¿Por qué? Porque la primera bestia que nace del mar, el mar proféticamente representa a las naciones. Porque Roma nace de 10 ciudades.
Roma nace de colinas, de ciudades. Eran 10, caen 3. Luego de esas 3 sale un pequeño cuerno, dice claramente Juan, igual que Daniel, porque Daniel vio exactamente lo mismo. Y ese sería el que llamado falso profeta, porque de ahí sale el Vaticano y sale el papado. Pero Roma sale de 10 ciudades, dice que sale del mar, sale de naciones y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Qué son los cuernos? Reinados. Pero con nombres blasfemos. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene nombres blasfemos, porque adoran imágenes, adoran santos, claramente que no está bien. Y la bestia era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio poder en su trono y gran autoridad. ¿Quién es el dragón? Satanás. El dragón en el Apocalipsis se refiere a Satanás. Le dio autoridad. ¿A quién? A Roma. Los primeros siglos. Porque Roma hizo desastre. Roma era esa gran bestia que vio Daniel. Porque por eso el libro de Daniel y Apocalipsis van de la mano. Esa bestia grande y espantosa era Roma. Entonces, claramente dice que luego adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Entonces tenemos que entender quién es la bestia. La bestia es la antigua Roma, donde nació la Iglesia Católica, donde nació el Vaticano, donde nació el papado y donde nació lo que es la religión. Porque después en la historia de la humanidad podemos ver que se crearon otras religiones. En el tiempo del siglo XV y XVI, claramente hubo una reforma, entre comillas, con Lutero, con Calvino, y de ahí nace una rama dentro de la Iglesia Católica, nace una rama llamada protestantismo o protestantes, que claramente hoy es la Iglesia Cristiana Bautista, la Iglesia Cristiana Metodista, la Iglesia Cristiana Adventista, la Iglesia Cristiana Evangélica, etcétera, etcétera. Pero lo que sucede es que al ser una rama de la Iglesia Católica, también salieron contaminados. Y esto es duro para los cristianos. Yo claramente creo en el Hijo de Yahweh, en el Mesías, claramente, pero yo no estoy casado con ninguna religión, porque las religiones están erradas en su totalidad. Porque el cristianismo también tiene doctrinas erradas. Muchas cosas que han enseñado, como también han engañado a mucha gente. Entonces es importante entender esto. La bestia que habla aquí, Apocalipsis 13, es la antigua Roma, que luego de ahí nace el Vaticano y el papado. Pero en el versículo 11 dice Juan, vi otra bestia que subió de la tierra. Entonces, ¿quién levantó a esa bestia? Los que estaban en la tierra. ¿Quién? La bestia, Roma. Lo levantó. Tenía 2 cuernos semejantes a un cordero. Semejantes a un cordero. ¿Quién sería un cordero? ¿Quién sería un cordero según la Biblia? Claramente sería un hijo del Creador. Claramente sería el hijo del Creador. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice que era como un cordero, tenía 2 cuernos como un cordero, pero hablaba como dragón. O sea que no era un verdadero cordero, no era un verdadero hijo de Yahweh, era disfrazado porque hablaba como dragón. ¿Y quién es el que habla como dragón? Satanás. Es una serpiente, es como un dragón y habla mentira, engaño. Y él ejercía este cordero que hablaba como dragón,
ejercía la autoridad de la primer bestia. ¿Cuál es la primera bestia? La antigua Roma. Y él decía que adoren a la primer bestia y que hacía grandes señales y muchos recibían milagros. Y luego dice, y la bestia tenía una imagen. ¿Cuál es la imagen de la bestia? Si la bestia es la antigua Roma, ¿cuál es la imagen de la bestia? La Iglesia Católica, siglo IV. Y dice, tenía una imagen. Y tenía la orden de matar a todo que no adorara a la bestia, a la Roma y a la Iglesia Católica. Es decir, que el que no hacía lo que la Iglesia Católica decía, los mataban. Y eso es lo que sucedió en la historia. Y no solo eso, sino que también tenían que tener la marca de la bestia. Y muchos la tenían claramente en su mano derecha o en su frente. Porque el que no tenía la marca, claramente no podía comprar, no podía vender, no podía hacer nada. Ahora, ¿cuál es el número de la bestia o la marca de la bestia? Es 666. ¿Qué es el número 6? Número de hombre. Y cuando dice 666, acá en sabiduría es multiplicado. El número 6 es el número de hombre, pero también el número 6 es el número que Satanás elige, porque el hombre representa el hombre caído, el pecado. Entonces representa el hombre, representa el pecado y representa a Satanás. ¿Qué es el 666? Es el número de hombre, el número de pecado multiplicado de maldad. En otras palabras, el número de la bestia es claramente estar bajo las garras del Dios de este mundo, de Satanás. Y no solo eso, la marca de la bestia es la idolatría. La marca de la bestia no es una, ya saben qué, no es un chip, no es inteligencia artificial. La marca de la bestia no es algo externo, es espiritual. Todo aquel que está bajo la bestia, la imagen de la bestia, el número de la bestia, tiene la marca de la bestia, que es la idolatría. Por eso el Creador aborrece la idolatría. Y esto es importante de entender. Él aborrece la idolatría, porque es la marca de la bestia. Entonces, ¿quién es la bestia? Según Apocalipsis 13, es Roma, la primera bestia, y la segunda, el papado. Y no solo eso, ¿cuál es la imagen de la bestia? La Iglesia Católica. ¿Cuál es en sí el número de la bestia? 666. Y cuando codificamos el nombre 666, saben que en el latín representa el papado, es decir, la autoridad máxima dentro de la Iglesia Católica. Entonces, todo tiene que ver con la Iglesia Católica. El número de la bestia, la marca de la bestia, que es la idolatría. Y no solo eso, también la Iglesia Católica, Apocalipsis 17 y 18, la llama como la gran ramera. ¿Quién es una ramera? Una prostituta. Aquella que se acuesta o ofrece sexo a cambio de dinero. Es la madre de las rameras. ¿Y cuáles son las otras rameras, según Apocalipsis? Las religiones. ¿Cuál es la madre? La Iglesia Católica. Condenación de la gran ramera, Apocalipsis 17. Y vi la Babilonia la grande, la madre de las rameras, las abominaciones que ella hizo. Vi una mujer borracha con la sangre de los santos. ¿Qué representa esa mujer? La Iglesia Católica. Porque es la gran ramera. Bebió la sangre de los santos porque mató muchísima gente de bien, mucha gente que fueron hijos de Yahweh. Y estaba sentada arriba de una bestia. ¿Cuál es esa bestia? El Imperio Romano.
La mujer es la Iglesia Católica, la gran ramera es la Iglesia Católica, que bebió la sangre de todos los mártires. ¿Y qué decía? ¿Qué dice ahí? Que bebía de la sangre con un cáliz de oro. Cuando yo digo cáliz de oro, ¿dónde hay un cáliz de oro? En la Iglesia Católica. Usan el cáliz para recordar la última cena o para hacer sus ceremonias. Pero ¿qué es lo que dice claramente ahí? Que ella es la gran ramera, la madre de todas las rameras. ¿Por qué ramera? Porque tienen falsas doctrinas, porque han engañado a mucha gente. Y Apocalipsis 18 dice: y caerá la gran Babilonia. ¿Por qué le dice a la Iglesia Católica la gran Babilonia? Para entender, tenemos que saber qué es la Babilonia. Babilonia significa confusión. La religión te confunde, la religión te condena, la religión te señala, pero la verdad ya, bueno, por eso caminar en la senda antigua te hace caminar en libertad, sin religión, porque los mandamientos del Creador nos da libertad, no nos mete preso. Las doctrinas del hombre y la religión nos cautiva, nos meten límites, nos señalan, nos condenan. Por eso dice que la caída de la gran Babilonia será en una sola hora, vestida de oro, vestida de diamantes. Ay de la gran ciudad, vestida de púrpura y escarlata. ¿Qué colores son esos púrpura y escarlata? ¿Dónde se usa? En la Iglesia Católica. Vestida de oro, piedras preciosas. Pero en una hora serás consumida. Y todas las naciones se lamentarán. ¿De quién está hablando? De la Iglesia Católica. Entonces, si realmente la profecía de San Malaquías dice que el Papa Francisco 112 es el último en, digamos, poder llevar a cabo la Iglesia Católica, y viene el último Papa donde prepara el anticristo, estamos a la puerta de los juicios de Yahweh a la tierra. Porque Yahweh determina 21 juicios en Apocalipsis, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas de la ira. Y esto lo tienen que tener bien presente. 7 sellos comenzaron desde que el Mesías murió y resucitó. Ahí en el siglo I comenzaron los 7 sellos. Todavía no se abrieron todos los sellos. Luego vienen las 7 trompetas. Que las 7 trompetas nos hablan de juicios de Yahweh a la tierra, pero él afectaría una gran parte en la humanidad. Pero a sus hijos y a su pueblo promete guardarlos. Lo mismo que pasó con el pueblo hebreo en el tiempo de Egipto, cuando él mandó las 10 plagas. Pero lo interesante es que las 7 copas es la ira de Yahweh. Y la ira de Yahweh es más que un enojo. Son para todas las naciones paganas, pero primeramente para la gran ramera y la gran Babilonia. Entonces la ira no es para el pueblo de Yahweh. La ira no es para sus hijos, sus escogidos. Por eso antes que caiga la ira, el Mesías vendrá a buscar el pueblo de Yahweh. Y esto es importante de entender. Viene juicio sobre la Iglesia Católica por todo lo que hicieron. Y lo interesante es que el sistema ya tiene todo preparado. Pero Yahweh conoce todas las cosas. Vamos a los Simpsons. Los Simpsons fueron creados claramente por gente que conoce la agenda, que conoce el sistema, que conoce la élite. No es que están profetizando y se cumple todo lo que dicen, sino que ellos ya saben todos los sucesos que van a pasar. Y muestran al Papa Francisco que estaba muerto y que moría en el mes de marzo 2025. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sabemos, pronto lo sabremos. Pero
Hay otra profecía, no solo de San Malaquías en el siglo XII, sino Nostradamus también, que habla de la muerte del último papa, que claramente habrá un antes y un después, porque el último traerá calamidad a la tierra. Entonces vamos a avanzar un poco y voy a hablar un poquito de historia acerca del origen de los papas, de lo que tiene que ver con el papado. El papado comienza en el siglo IV, Concilio de Nicea. Para aquellos que saben un poco la historia de la Iglesia Católica, el Concilio de Nicea fue el primer concilio más conocido dentro de la Iglesia Católica. Año 325, por Constantino, él crea la religión, él crea el catolicismo. En el año 431, él crea el culto a la Virgen. Él, juntamente con otros, ya manejando Roma, el Vaticano, el Papado, la Iglesia Católica, crea la doctrina de adorar a las vírgenes. Año 431. Año 594, crean la doctrina del purgatorio, las indulgencias. Si moría un familiar, había que pagar para hacer en sí vigilia, para orar, para que esa alma no se vaya a un cielo o a un infierno, sino a un intermedio que es el purgatorio. Pero sabemos que eso está en la Biblia, no está, es una falsa doctrina. Otras doctrinas también en que se crearon fue en el 610 que se crea el papado. Miren cuándo se crea el papado, siglo VII, 610. Se crea el papado. Desde ahí hasta ahora, 112 papados han pasado sobre la Iglesia Católica. En el 788 se crea la adoración a los santos. Y sabemos que Devarim, en el hebreo de Deuteronomio, dice: solo a mí adorarás, solo a mí me servirás. Yo soy tu Dios, yo soy Yahweh, creador de los cielos y la tierra, soy tu Dios, solo a mí me adorarás, solo a mí me servirás. La adoración es solo al Padre, al Creador. En el 1079 crean el celibato, que trajo muchísimos problemas, donde nace luego abusos de niños, luego lesbianismo, homosexualidad y tantas cosas más dentro de la Iglesia Católica y perversiones. En el 1090 crean el rosario. En el 1184 crean la Santa Inquisición, donde hicieron desastre, tanta gente muerta, derramada, sangre inocente. Y en el siglo XII crean las indulgencias. Primero crean el purgatorio y luego las indulgencias. En el 1215 crean la confesión de pecados delante del sacerdote o delante del obispo. Entonces ya uno no podía en el nombre del Hijo de Yahweh o en el nombre de Jesús o en el nombre de Yahshua, en el hebreo, presentarse delante del Creador, sino tenía que ir delante de un sacerdote. En 1311 crean el bautismo de niños y sabemos que eso no es bíblico. Los niños no tienen uso de razón consciente de lo que es un bautismo. Porque para bautizarse tenemos que ser conscientes, ser mayores, estar despiertos, entender lo que estamos haciendo. Por eso el Mesías se bautizó ya siendo grande. Entonces, entre otras doctrinas, normas, creencias, la Iglesia Católica tiene muchas falsas doctrinas. Y el papado se crea en el siglo VII. En el siglo VII. Y hubieron muchos, los más conocidos ya en el siglo XX, 1903, León XIII, Pío X, 1914, Benedicto XV, 1922, Pío VI, Pío VII, 1958, 1939, Juan XXIII fue uno de los más conocidos de papas en la Iglesia Católica. En muchos países hay colegios, hospitales,
hay diferentes monumentos recordando Juan 23. Esto fue en 1963. Pablo VI en 1978, Juan Pablo I también fue uno de los más conocidos en 1978, Juan Pablo II, también uno de los más conocidos, 2005, Benedicto XVI, 2013 y el Papa Francisco, 2025. Entonces, cuando vemos la historia de la Iglesia Católica, cuando vemos la historia de la Iglesia Católica según Apocalipsis, nos damos cuenta que viene destrucción, que viene calamidad, que viene en sí muerte. Entonces, ¿qué es lo que podemos estar esperando? Es muy probable que Papa Francisco nos siga con su tarea, lo jubilen o que le llegue la hora de partir, de morir. Y es muy probable que venga otro papa, pero este papa, según las profecías que se han dado, sabemos que puede traer oscuridad, maldad, destrucción al mundo. Y hoy en día el papa, en general, dentro de la Iglesia Católica, tiene poder, porque es un jefe de Estado. Tiene poder dentro de las religiones, tiene poder dentro del sistema de la élite, tiene poder sobre el mundo. Entonces, si llega a venir un papa negro con maldad, preparando claramente la plataforma del anticristo, tenemos que saber que estamos ya en los últimos tiempos y que todo se va a cumplir. Entonces yo quiero terminar este mensaje citando algunos versículos sobre el anti-Mashiach en hebreo, que significa anticristo. ¿Quién es el anti-Mashiach? Mashiach en hebreo es ungido, o el anticristo. El anticristo es aquel que va en contra de la verdad de Yahweh, en contra de la Biblia, en contra de su Hijo. Y miren lo que dice 1 Juan 2. ¿Quién es mentiroso sino que el que niega al Mesías? O sea, ¿quién es mentiroso? ¿Quién es el que miente? El que niega al Mesías. ¿Y el que niega al Mesías quién es? El que está en tiniebla, en pecado, el que está bajo el Dios de este mundo, que es el padre de mentira. Porque el que niega al Mesías no viene de Yahweh, no viene de Dios, sino que es hijo del anti-Mashiach, del anticristo. Entonces, ¿dónde va a estar la diferencia en los últimos tiempos? ¿El que habla verdad o el que habla mentira? ¿El que está en la luz o el que está en las tinieblas? Por eso esto es importante de entender. Porque 1 Juan 2 dice claramente, y este es claramente, esta es la señal de los que están con el anticristo, los que viven bajo mentira. Y dice ahí Juan, han surgido muchos anti-Mashiach, han surgido muchos anticristos. Cuando vemos la historia de la humanidad, hubieron muchísimos. Todo aquel que se rebela contra la palabra de Yahweh y todo aquel que se rebela contra su Hijo es un anti-Mashiach, es un anticristo. Porque muchos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ustedes están en la luz y ustedes tienen el Espíritu de Santidad. Porque todo aquel que niega al Hijo es un anticristo. Entonces, cuando aparezca este anti-Mashiach en el mundo, traerá paz. Y es muy probable que aparezca en medio de un comienzo de una tercera guerra mundial. Porque va a traer paz. Y muchos van a creer en él. Pero ¿quiénes van a creer en el anticristo? Los que estén en mentira, los que estén en tinieblas, los que estén en la oscuridad. Por eso dice, hubieron muchos anti-Mashiach, muchos anticristos. Pero cuidado,
porque va a haber uno, el último, que todo aquel que niega al Mesías es señal que es un anticristo. Y luego dice acá, también la Escritura, 2 Tesalonicenses 2 dice, cuidado que nadie los engañe, porque vendrá la apostasía. Cuidado que nadie los engañe. Hay mucho engaño hoy en día, hay mucha mentira, hay mucha manipulación. Cuidado que nadie los engañe. Antes vendrá la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Negar la fe. ¿Qué es la apostasía? Es aquellos que conociendo la verdad se fueron a la mentira. Son aquellos que conociendo la luz se fueron a las tinieblas. Son aquellos que conociendo la salvación volvieron a la perdición. Eso es apóstata. Eso es apostasía. Ahora, la pregunta es, ¿estamos viviendo tiempo de apostasía? Claro que sí. Estamos viviendo apostasía. Y dice ahí Pablo, vendrá la apostasía y será revelado el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? El anti-Mashiach, el último anticristo, el hijo de la perdición. Y será objeto de culto. Y será presentado como Dios. Por eso muchos serán engañados. Muchos van a venerarlo. Muchos van a adorarlo. Entonces, tenemos que entender algo. La profecía en Apocalipsis claramente nos habla de una bestia, nos habla de un falso profeta y nos habla de un anticristo. Entonces, ¿quién es la bestia? Roma. La primera, Apocalipsis 13. La segunda, el papado. Entonces, ¿quién es el papado? El falso profeta. El que se viste de cordero, pero habla como dragón. Que habla blasfemias. Entonces, ya está la bestia, ya está el falso profeta, falta el anticristo. ¿Quién va a preparar la plataforma para el anticristo? La bestia y el falso profeta. Le van a dar lugar a que se manifieste. ¿Y qué va a hacer este sistema? Y este sistema que gobierna el mundo va a preparar todo para que aparezca. Pero Apocalipsis dice que el final de la bestia, del falso profeta, el final de la bestia, el falso profeta y el anticristo será el lago de fuego y azufre. Porque en el Armagedón el Mesías vendrá y peleará con la bestia, con el falso profeta y con el anticristo y con todo su ejército en el valle de Megiddo que queda en Israel, y serán destruidos y serán lanzados en el lago de fuego y azufre. Por eso hasta acá el mensaje de hoy, en esta noche. Espero que haya sido de bendición, se haya entendido. Una hora de estudio donde hemos hablado mucho acerca de profecía, mucho acerca de Apocalipsis, y entender un poco sobre el último Papa, el Papa Negro, y todo lo que viene sobre la Iglesia Católica. Por eso dice Apocalipsis 18, dice Yahweh, dice, pueblo mío, sal de ahí, pueblo mío, sal del engaño, sal de la bestia, sal de la imagen de la bestia, sal de la marca de la bestia, sal del número de la bestia,
Sal de ahí, pueblo mío, sal de la religión, sal del engaño, camina en la senda antigua, camina en la verdad, en la luz, en mi Hijo. Sigamos los pasos del Mesías. Seamos verdaderamente discípulos de Él, no de una religión, no de una denominación. Y no digo que no puedan congregar, ir a la iglesia. Si ustedes lo quieren hacer, si el Padre les guía, háganlo. No digo que no, pero su comunión sea con el Padre y su relación sea con su Hijo a través de su Espíritu. Y eso no es religión, es una relación. Así que hasta acá el mensaje. Si quizás es la primera vez que escuchaste un mensaje de ministerio, te invito a que sigas en las redes, a través de Instagram, Facebook, a través de YouTube, TikTok, La Verdad Te Hará Libre, y también TikTok Eric Tiseira. Así que seguimos adelante. La semana que viene estaremos con nuevos mensajes. Como siempre, los martes, mensajes de crecimiento personal, desarrollo personal, y también vamos a tener mensajes los jueves acerca de temas doctrinales, temas bíblicos, temas espirituales, y los viernes en cada Shabbat vamos a tener estudios a través de Zoom. Así que no te lo pierdas. A partir ya de la semana que viene vamos a seguir y vamos a avanzar. Así que hasta acá el mensaje. Seguramente alguna duda, alguna pregunta que tengan, pueden hablar al número de ministerio, ya que se me está terminando el tiempo para poder responderles, porque TikTok me da un tiempo y también Instagram para poder dar el mensaje. Así que espero que haya sido de bendición. Compartan este mensaje y si no siguen en las redes lo pueden hacer. Recordar siempre apoyar el ministerio a través de oraciones y a través de ofrendas. De esa manera se puede seguir adelante. Así que de Argentina a Buenos Aires nos vemos en otro mensaje en vivo. Bendiciones.